Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Sandra, Carla, Gaby, hola Jorge, hola Mili, bienvenidos. Vamos a seguir, vamos a continuar hablando de Pesaj, que nos quedó por la mitad el otro día, porque es bastante larguito. Entonces vamos a dar comienzo ahora a la segunda parte. Si lo encuentro. Acá está. Eh, Tomarán un poco de la sangre y la pondrán en los dos postes de la puerta y en el dintel de la casa donde habrán de comerlo. Se comerán la carne esa misma noche, la comerán asada al fuego, con pan sin levadura y con hierbas amargas. No coman nada de él crudo ni cocido de algún modo con agua, sino asado, cabeza, patas y entrañas sobre el fuego. No dejarán nada de él hasta la mañana. Si algo queda de él hasta la mañana, lo quemarán. Eso está en Shemot, en el capítulo 12, del 7 al 10. Entonces, tomarán un poco de la sangre y la pondrán en los dos postes de la puerta y en el dintel de la casa. La sangre contiene la vida, ya lo hemos visto varias veces, ¿no es cierto? En Vayikre 17 dice la vida de la sangre, de la carne, perdón, está en la sangre, ¿sí? Y yo se las he asignado a ustedes para hacer expiación por sus vidas sobre el altar. Es la sangre como vida la que realiza la expiación, para que no haya dudas, ¿no es cierto? Lo aclaró bastante bien y lo dejó bien claro. Siendo esta la mismísima esencia del sacrificio, entonces, la sangre siempre era considerada como el símbolo especial de expiación, ¿no es cierto? Dado que el cordero de Pesaj debía redimir la casa, o sea, Bayit, que en hebreo significa también familia al mismo tiempo, o sea, la casa es todo, ¿no es cierto? La señal de la expiación debía mostrarse bien visiblemente. Debe advertirse que ninguna sangre era rociada sobre el umbral, ¿no es cierto? Tal vez en armonía con el pensamiento de que un hombre no debe pisar con sus pies al hijo de Elohim, ¿no es cierto? Ni considerar como inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, como dice Ibrín en el capítulo 10. Que la aspersión de la sangre debía ser considerada un acto de purificación es evidente porque se utilizaba un manojo de hisopo para este propósito. Tomen un manojo de hisopo, empápenlo en la sangre que tendrán en las vasijas y apliquen un poco de la sangre que tengan en las vasijas sobre el dintel y sobre los dos postes. Ninguno de ustedes saldrá fuera de la puerta de su casa hasta la mañana. La aspersión con hisopo se ordena únicamente en relación con una purificación. El hisopo es una planta, es un arbusto, ¿no es cierto?, que tiene, que sirve justamente para manchar, ¿no es cierto?, con la sangre. En Vayikra 14 dice, para purificar la casa tomará 2 aves, madera de cedro, tela escarlata e hisopo, ¿sí? Y continúa dando las indicaciones del sacrificio como debe ser realizado. Y la cosa es que debe tomar estos elementos, sumergirlos en la sangre del ave inmolada y rociar sobre la casa 7 veces con el hisopo, justamente. Una persona que esté pura tomará hisopo, lo sumergirá en agua y rociará la carpa y todas las vasijas de las personas que estaban allí. Esto es para limpiar a una casa y a las personas que tuvieron contacto con algún muerto, alguna persona que murió o fue asesinada, de cualquier manera quedaban impuros, y esta era la forma de purificarlos utilizando un hisopo. Y en Tejilín dice, purifícame con hisopo para que quede limpio, lávame hasta que quede más blanco que la nieve. O sea que el hisopo está siempre relacionado con un proceso de purificación. La sangre que fue puesta sobre las maderas de las casas en Egipto se anunciaba la muerte de Mashiach sobre el madero. Con esto vemos cómo la obra redentora del Mashiach se había consumado. La simbología que vemos aquí con la aplicación de la sangre sobre la puerta enseña que la muerte del Cordero de Elohim constituye en sí misma una puerta de entrada, ¿no es cierto? Es la puerta de la redención, como Mashiach dice, yo soy la puerta. Si alguien entra por mí se salvará, entrará y saldrá y hallará pastos. Mientras que los hijos de Israel participaban del Cordero de Pesaj, estaban en las casas entonces, estaban cubiertos en las casas que habían sido untadas con la sangre del Cordero. Esto indica que la redención se basa en la unión. La sangre de Mashiach no nos puede redimir si no estamos en unión con Él. Tenemos que estar en su interior, ¿no es cierto? Como Él dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que
que permanece en mí, yo en él, este produce mucho fruto, pero separados de mí nada pueden hacer. Podemos entonces ser redimidos con la sangre de Mashiach solo cuando estamos en él. ¿Sí? Si estamos fuera de Mashiach, su sangre no nos puede redimir. Es indispensable tener la unión en primer lugar. Pero cuando estamos en Mashiach, como la casa, el cuerpo, ¿no es cierto?, somos redimidos por la sangre que fue untada sobre el dintel y los postes de la misma. Ya que la redención se basa en la unión, entonces debemos siempre estar en unión con él, identificados con Mashiach. Entonces, por ser uno con él, podemos ser redimidos realmente por su sangre. El arca que Noah construyó, es otro ejemplo también del asunto de la unión. ¿Sí? Noah y su familia entraron unidos, ¿no es cierto?, en el arca. Y de esta manera estaban en unión también con el arca. No había nada, ellos estaban completamente en su interior y estaban identificados prácticamente con el arca. Si mediante esta identificación fueron salvos y redimidos, ¿no es cierto?, por el arca, a través de las aguas. Pero aquel momento era el de los principios, sabemos, ¿no es cierto? Eso está en Bereshit. Ahora en Shemot no hay una única casa o una única familia. Hay muchas casas y ya hay muchas familias. Esto implica, sí, el crecimiento. Ya hubo un crecimiento. No podemos observar las sombras y pensar que pueden ser aplicadas exactamente igual como eran en el paso siguiente, ¿sí? Porque en el paso siguiente ya hay una cuestiones diferentes, ¿no es cierto? No podemos observar las sombras y pensar que las podemos imitar completamente. Esto negaría el desarrollo y el crecimiento que cada etapa tiene. La cantidad, pero precisamente por esto, cuando comprendemos este desarrollo, ¿no es cierto?, podemos entender que en nuestra época la cantidad de casas y familias será muy superior, ciertamente, ya que estamos hablando siempre de un crecimiento y las escrituras muestran esto, que gradualmente siempre hay crecimiento y expansión. Es lógico pensar que en nuestra época será mucho mayor, ¿no es cierto? Hoy se supone que estamos en toda la tierra, porque estamos en la etapa de la difusión y expansión que hubo, ¿no es cierto? Ya estamos saliendo de esa etapa. Para ser redimidos por la sangre del Cordero de Pesaj y protegidos de la plaga de la muerte, los hijos de Israel debían estar en la casa que había sido untada con la sangre. Así también hoy, para ser redimidos en primer lugar y protegidos de las plagas a las que será sometido el mundo, debemos ser encontrados dentro de la novia, que es el cuerpo de Mashiach. Todo aquel que desea aplicar la redención de Mashiach debe estar en unión con él. Comerán la carne esa misma noche, la comerán asada al fuego. No coman nada de él crudo ni cocido de algún modo con agua, sino asado, cabeza, patas y entrañas sobre el fuego. Hola Javier, buenas tardes. La carne de las comidas, los sacrificios, generalmente era la que se comía. Los holocaustos obviamente se quemaban completamente, ¿no es cierto? Había partes que se quemaban y eran asadas realmente. Pero generalmente era cocida o hervida la parte que el sacerdocio consumía. Dice en Shemuel Aleph, capítulo 2, así era como trataban los sacerdotes con la gente. Cuando alguien traía un sacrificio, el criado del sacerdote venía con el tridente mientras servía la carne y la echaba en el caldero o en la sartén o en la olla o en la cacerola. Había distintas formas de cocinar la carne. Y cualquier cosa que sacara con el tenedor, el sacerdote se la llevaba. Esta era la práctica en Shiloh con todos los israelitas que estaban allí. Pero en relación con el cordero de Pesach se dieron instrucciones específicas de no comerlo ni crudo ni cocido, sino asado, ¿sí? El fuego aquí representa la ira santa de Elohim, que está ejercitada, aplicada en el juicio, ¿no es cierto? Cuando Mashiach estaba en el madero, el fuego santo de Elohim lo juzgó y lo consumió, porque él era el sacrificio. Mi vida está menguando, todos mis huesos están dislocados, mi corazón se me ha vuelto como cera, derritiéndoseme dentro del pecho. Mi vigor se seca como un tiesto, mi lengua se pega en mi paladar y en el polvo de la muerte tú me has puesto, dice Tejilín en 22. Y un poco más después él gritó, tengo sed, ¿no es cierto? Dice en Yahanan en el capítulo 19, porque él estaba siendo quemado por el fuego santo del juicio de Elohim realmente.
Para asar al cordero se usaba en el tiempo del segundo templo una estaca de madera de granado, del árbol de granado, ¿no es cierto?, que atravesaba al animal, ¿sí? De manera que la manera en que se atravesaba, en que se mataba al animalito, nos brinda un cuadro realmente del tipo de muerte de Mashiach en el madero. Por lo tanto, la tipología de Pesach prefigura la fecha y también la manera en que Mashiach sería clavado en el madero para nuestra redención. La orden de no comer nada crudo era necesaria en vista de que los pueblos paganos con frecuencia comían carne cruda en sus ceremonias rituales, ¿no es cierto? En cuanto a la idea de comerlo todo, implica que uno debe tomar todo de Mashiach, no debe guardar algo del rescate para después, o como un pedacito ahora y el resto me lo como más tarde. No podemos aceptar a Mashiach por partes, lo tenemos que comer completo, había que comerlo todo, ¿no es cierto? Sin pensar en que uno podía tomar un pedazo ahora y volver por el resto más tarde, o tomar la parte que uno quisiera ahora y dejar las que no me gustan para más adelante. Debemos tomar todo de Yahshua y no solamente las partes que más nos agradan. Su cabeza, que son las partes que había que comer, ¿no es cierto?, del animal. Esto habla de la mente de Mashiach, porque ¿quién conoció la mente del maestro? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Mashiach, nosotros tenemos que incorporar la mente de Mashiach, ¿no es cierto? Haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en el Mashiach y Yahshua, dice Filipillín. No se amolden a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál es la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. Para esto tenemos que tener la mente de Mashiach. Con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Elohim en justicia y santidad de verdad, dice Fesillín en el capítulo 4. Porque esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las escribiré. Y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Y Ibrín en el capítulo 8. Así que recibimos la cabeza de Mashiach, ¿no es cierto? ¿Y cómo la recibimos? Por medio del estudio de la Torá, acompañado siempre, por supuesto, del Ruach que nos inspira y que nos guía, ¿no es cierto? Él nos explica todas las cosas. Las patas hablan de la conducta de Mashiach en cuanto a su andar, a su manera de caminar en la vida, algo que nosotros también debemos incorporar en nuestra vida. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, nos dice Yahanan en su primer epístola. Pues por la inmersión quedamos todos sepultados con él en la muerte, para que así como al Mashiach lo resucitó de entre los muertos el poder del Padre, así también nosotros iniciemos una vida nueva. Así que no hay ahora ninguna condenación para los que están en Mashiach Yahshua. Esto fue para que nosotros podamos cumplir con la justa exigencia de la Torá, ya que no procedemos dirigidos por la inclinación carnal, sino por la inclinación espiritual. Estas son formas de caminar, formas de tener una vida nueva. Límpiense de la vieja levadura, para que sean una nueva masa sin levadura, como lo son, porque el Mashiach, nuestro Cordero Pascual, ya fue sacrificado. Corinthians Leme, capítulo 5. Por eso digo, anden en el espíritu, y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. O sea, es una forma de vida, una forma de caminar, de andar por la vida, de una manera de conducta, ¿no es cierto?, que es andar en el espíritu. Tenemos la mente de Mashiach, si tenemos la mente de Mashiach, podemos empezar a andar como él anduvo. Y anden en amor como el Mashiach también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragrante a Yahweh. Porque si bien en otro tiempo ustedes eran tinieblas, ahora son luz en el Maestro. Anden como hijos de luz. Siempre todo es andar, ¿no es cierto? Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando el tiempo. Hay muchas más citas, ¿no es cierto?, en las cuales podemos ver justamente cómo se nos incita, como estamos constantemente siendo animados a andar como Mashiach, ¿no es cierto?
Entonces nosotros recibimos las patas del cordero, digamos los pies de Mashiach, por medio de hacerlo crecer en nuestro interior para que nuestro andar sea como el suyo. La manera de andar como él anduvo es únicamente cuando él ha crecido en nuestro interior, si no, no vamos a andar como él anduvo evidentemente, sino que va a ser una semillita y vamos a seguir andando como nosotros andábamos antiguamente, ¿no es cierto? Finalmente recibimos las entrañas del Mashiach mediante la llenura del Ruach HaKodesh, ¿no es cierto? Con pan sin levadura y con hierbas amargas. Los tres ingredientes más importantes que tenemos en esta celebración son el Corbán Pesaj, que es el cordero sacrificado y asado, ¿no es cierto? Este cordero, porque Elohim pasó de largo sobre las casas de los padres en Egipto, ¿no es cierto? El Matzá, que es el pan sin levadura, que podía ser de varios, puede ser de trigo, de cebada, de espelta, de varios tipos de granos, de avena. Este era un pan ácimo, un pan sin levadura, ¿no es cierto? Porque fueron redimidos justamente. El maror son las hierbas amargas y se utilizan diferentes tipos de lechuga normalmente. Las hierbas amargas son porque los egipcios amargaron la vida de nuestros padres allá en Egipto. El cordero asado debía comerse entonces con panes sin levadura, porque la levadura produce fermentación, que es un símbolo natural de impureza y corrupción moral, o sea, de pecado. Por esta razón la levadura también estaba excluida, ¿no es cierto?, como contaminadora en las ceremonias en las que se usaban cereales, porque los cereales fermentan. Espontáneamente fermentan. Entonces de esa manera había que, por eso tenían que ser entregados de manera rápida, ¿no es cierto? Y no dejarlos fermentar ni nada. Ninguna ofrenda que presentes a Yahweh deberá estar hecha con levadura, porque ninguna levadura ni miel puede convertirse en humo como ofrenda encendida para Yahweh. La miel también fermenta, de manera que son las cosas que no se pueden presentar a Yahweh, según especificado, son cosas que tengan levadura, granos que puedan fermentar, ¿no es cierto? Y esas cosas. Que Saúl entendía la levadura en este sentido se ve por su interpretación de Pesaj, justamente, que es un símbolo de Mashiach. Límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura, como lo son, porque el Mashiach, nuestro Cordero Pascual, ya los sacrificaron. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con el pan ácimo de sinceridad y de verdad. De manera que había que eliminar absolutamente toda la levadura, ¿no es cierto? Porque dentro de la casa, ya que estaban siendo redimidos, ¿no es cierto?, por la sangre del Cordero, de la misma manera en que nosotros también, al recibirlo, somos redimidos por Él, no puede quedar absolutamente nada de pecado, porque Él redime de todo pecado. Entonces todo pecado debía ser eliminado, no podía quedar nada de levadura dentro de la casa, porque habría indicado una redención incompleta, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, más adelante fueron ordenados a sacar toda la levadura de las casas en el primer día para comenzar la fiesta de los panes ácimos. Las hierbas amargas representan dos cosas para aquellos que han aceptado a Mashiach, ¿no es cierto? En primer lugar, representa la esclavitud y las cargas que experimentamos cuando vivíamos en el mundo, o sea, las experiencias amargas, las hierbas amargas que tuvimos antes que hubiéramos aceptado a Yahshua en nuestras vidas. Esta carga de pecado nos fue puesta por Hasatán cuando nos dejamos llevar por sus mentiras y engaños, y entonces pecamos a causa de nuestros deseos pecaminosos de nuestra carne. En segundo lugar, las hierbas amargas representan la disciplina a la que continuamente somos sometidos para golpear nuestro cuerpo y ponerlo bajo esclavitud del Ruach. Debemos recordar que fuimos librados de la amargura inútil de la presión del mundo para pasar al yugo leve de Mashiach, cuya disciplina puede parecernos a veces difícil, ¿no es cierto?, al momento de padecerla, pero siempre produce fruto pasible de justicia, como está escrito. No dejarán nada de él hasta la mañana. Si algo queda de él hasta la mañana, lo quemarán. Es imposible realmente no dejar nada del cordero, porque los tendones, los huesos no los comemos, de manera que siempre había una parte que debía ser quemada. Pero esto también era válido si sobraba algo de carne y grasa, ¿no es cierto? Entonces, esto nos enseña la importancia de recibir todo lo que es Yahshua HaMashiach, ¿sí? No podemos decir que queremos solamente una parte
parte de él, eso ya lo dijimos, ¿no es cierto? Hay que comerlo todo, no podemos decir que solo queremos su sangre para ser libres de la muerte, pero el resto no lo quiero. No podemos decir que no queremos estudiar la Torá para obtener su mente, ni que no queremos caminar como él anduvo, no queremos dejar que nuestro viejo hombre desaparezca, ¿no es cierto? Reducirlo para que él pueda crecer en nuestro interior. No podemos dejar de preocuparnos unos por los otros y ocuparnos de los pobres de espíritu del mundo. No podemos dejar de hacer las cosas como él las hizo, ¿no es cierto? Debemos imitarlo en todo y eso es justamente andar en sus pies. Más adelante vemos como la misma fiesta de los panes sin levadura, que es Hamatzot, que empieza la noche del 15, ¿sí? Toma el nombre del animal sacrificado mismo. El Pesaj es el nombre del sacrificio. ¿Sí? Es el nombre del cordero sacrificado. Finalmente pasó a ser el nombre de toda la fiesta, ¿sí? Que comienza simple y sencillamente con el Pesaj, o sea, el sacrificio, por así decirlo, ¿no es cierto? Y con el tiempo pasó a ser el nombre de toda la fiesta. Hola Andrés, buenas tardes. Entonces, esto es mencionado varias veces en las escrituras y esto ha traído algunos problemas justamente de qué fecha es o cómo es esto y cómo es lo otro, porque por ejemplo en Lucas dice estaba próxima a la fiesta de los ácimos que se llama Pesaj. Entonces ahí los que no sabemos, ¿no es cierto? Los que venimos de afuera, los que no venimos de un trasfondo judío, siempre hubo dificultades para comprender estas cosas, ¿no es cierto? Pero Pesaj se le da el nombre de Pesaj a toda la fiesta de panes ácimos, realmente. Era bastante normal, ¿no es cierto? Así es como lo comerán, con su cintura ceñida, sus sandalias en sus pies y su bastón en su mano, y lo comerán deprisa. Es una ofrenda de Pesaj para Yahweh. Porque esa noche yo pasaré por la tierra de Mizraim y derribaré a cada primogénito en la tierra de Mizraim, tanto de hombre como de bestia, y les haré juicio a todas las deidades de Mizraim, yo Yahweh. Y la sangre sobre las casas donde estén ustedes será una señal para ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré sobre ustedes, de modo que ninguna plaga los destruya a ustedes cuando yo azote la tierra de Mizraim. Con su cintura ceñida, para empezar. Si vemos antiguas representaciones de los semitas de la antigüedad, ¿no es cierto? Aparecen siempre vestidos con largas túnicas, ¿no es cierto? Con atadas en la cintura. Y este estilo se utiliza mucho, sobre todo en los países árabes. Pero para trabajar, para realizar trabajos o para viajar llevando una carga, para hacer determinadas cosas en las cuales era incómodo, por así decirlo, ¿no es cierto? Aquella túnica larga, la parte delantera de la vestimenta se dobla y se recoge en la cintura para tener mejor movilidad, ¿no es cierto? El cordero de Pesaj debía ser comido en fe, confiando que la liberación prometida de Israel estaba presente y de que ellos podían caminar hacia esa libertad de manera inmediata, ¿no es cierto? Pero con prisa, porque cuando las puertas de salida del mundo se abren, no podemos detenernos para mirar atrás, como dice Lucas. Pero Yahshua les dijo, ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Elohim. No debemos estar mirando hacia atrás. Por eso debiera estar completamente preparados. Ser librado de Egipto fue esencialmente una cuestión de fe, y así debe ser también hoy para nosotros ser librados de las garras de Hasatán y del mundo. Por la fe celebró el Pesaj y el rociamiento de la sangre para que el destructor de los primogénitos no los tocara a ellos, nos informa Ibrín en el capítulo 11. Y los lomos o la cintura, más precisamente sería la cintura, ceñidos, representan el deseo de servir y obedecer a Yahweh de todo corazón, o sea, de manera inmediata, estar dispuestos. Implica esa postura de estamos listos, ¿no es cierto? Nuestra cintura espiritual es la verdad de la palabra de Yahweh, como dice en Efesiyín, así que permanezcan firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Esa es la forma en la cual los israelitas debían comer el cordero aquella noche, porque debían estar preparados para salir al momento en que se le fuera ordenado. Sus sandalias en sus pies se menciona bastante específicamente porque no era costumbre llevar calzado dentro de la casa y menos todavía durante las comidas. Algunos judíos han considerado que esto es de obligación perpetua. Para variar, siempre
pero no es necesario obviamente andar descalzo. Pero la opinión generalizada ha sido que estas instrucciones se aplicaron únicamente en aquella ocasión, ¿no es cierto? Porque simbolizaban la salida apresurada. Con el bastón en la mano, todos en la antigüedad usaban un bastón, que tenía muchos propósitos, ¿no es cierto?, de apoyo para caminar, defensa en caso de peligro, pero los pastores lo usaban específicamente para guiar al ganado. Los israelitas, sabemos, eran principalmente pastores, y la vara del pastor es un símbolo de su autoridad sobre las ovejas, que aprenden a reconocerla porque las guía. Y él dijo, por ejemplo, lo vemos aplicado en muchos lugares en las escrituras, como el bastón justamente que Judá deja como prenda a Tamar, o la vara que utilizaba David, ¿no es cierto?, cuando estaba, porque él era pastor también, ¿no es cierto? Siendo pastores siempre llevaban la vara. La vara de Moshe mismo representaba la autoridad que le venía de Yahweh, esto ya lo estudiamos, ¿no es cierto? En ese sentido es mencionada muchísimas veces en las escrituras. Y de esa manera yo les dejo textos acá citados que tienen citas, ¿no es cierto?, de cómo es mencionada muchas veces la vara, y cómo la vara también es símbolo justamente de la autoridad. Por ejemplo, cuando dice, aunque pase por el valle más tenebroso, ningún mal yo temo, pues tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento, ¿no es cierto? La vara del pastor que nos guía. Así que aquí, en este lugar específico, cada israelita debía comer sus pesas con la vara en la mano, perfectamente preparado para la salida, por completo, ¿no es cierto?, que sería al día siguiente, como señal de que su apoyo era Yahweh. Sí, que les estaba dando la autoridad sobre los misritas de salir de Egipto. La vara en la mano representa de esta manera la autoridad que tiene el creyente en el reino de Yahweh, por el nombre de Yeshua. Y Yeshua se acercó y habló con ellos diciendo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada, por lo tanto, vayan a hacer talmidín a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre, y enséñanles a obedecer todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de la época, dice Matías 28. Y también dice, entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Le mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinto, sino solamente un bastón. Ese es el bastón de la autoridad justamente que debían llevar la primera vez que salieron los 12, ¿no es cierto? Es Pesaj de Yahweh. Con estas palabras se hace resaltar justamente el significado de la comida. ¿Sí? La gente debía comprender que esta no era una comida común, ni era meramente un alimento ceremonial, que no era un ritual de por sí tal como ellos habían conocido, ¿no es cierto? Por una razón muy profunda. Las vidas de sus primogénitos estaban dependiendo de cumplir con las instrucciones y de hacer todas las cosas de manera correcta. Además, era el símbolo de su libertación, ¿no es cierto? Primero de su esclavitud de Egipto, y en segundo lugar, en un sentido más amplio, que por supuesto ellos no entendieron en aquel momento, de la esclavitud del pecado. A lo largo de las escrituras se nos habla del cordero provisto por Yahweh, ¿no es cierto? Primero se nos dice que debe haber un cordero para cada familia, ¿no es cierto?, como ya vimos. Después se nos dice que debe haber un cordero para toda la nación. Entonces uno de ellos, Cafayá, o sea Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año, les dijo, ustedes no saben nada, ni consideran que les conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo de sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para reunificar a los hijos de Yahweh que estaban esparcidos. Leemos en Yahanan en el capítulo 11, de manera que comienza en pequeño, ¿no es cierto?, un cordero para la familia allá en Shemot, luego viene el verdadero cordero que es para salvar a la nación, y finalmente es un cordero para el mundo entero. Al día siguiente Yahanan vio a Yeshua que venía hacia él y dijo, este es el cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Mashiach entonces cumplió con todas las expectativas en cuanto a salvar cada núcleo, cada célula, ¿no es cierto?, dentro del mundo. Tenemos el mundo, la nación y la familia, y por supuesto la familia está compuesta de individuos.
Porque esa noche yo pasaré por la tierra de Mitzrayim y derribaré a cada primogénito en la tierra de Mitzrayim, tanto de hombre como de bestia, y les haré juicio a todas las deidades de Mitzrayim. Yo Yahweh, y la sangre sobre las casas donde estén ustedes será una señal para ustedes. Cuando yo vea la sangre pasaré sobre ustedes, de modo que ninguna plaga los destruya a ustedes cuando yo azote la tierra de Mitzrayim. Los primogénitos representan al resto del pueblo porque son los futuros cabezas de la familia, ¿no es cierto? O sea, los representan en generalidad, como cabezas. Y derribaré a cada primogénito en la tierra de Mitzrayim, dice. Entonces les dirás al faraón, así dice Yahweh, Israel es mi hijo primogénito, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos es un conflicto, ¿no es cierto? Elohim tuvo a Israel como su primogénito, su pueblo escogido. Si Egipto se rehusaba a liberar al primogénito de Elohim, entonces Yahweh requeriría al primogénito de Egipto como pena de juicio, ¿no es cierto? Y les haré juicio a todas las deidades de Misraim. La ejecución de este castigo sobre todos los dioses de Egipto, esto lo vimos, lo estuvimos viendo, ¿no es cierto? Pero esto se puede entender mejor cuando recordamos que muchos de sus animales eran endiosados, ¿no es cierto? Y adorados, como vimos en capítulos anteriores. El Eterno se mostró superior, plaga detrás de plaga, ¿no es cierto? Se mostró siempre superior a todos los dioses en los cuales los egipcios creían. Según la tradición judía, dice que los ídolos de Egipto fueron todos rotos en pedazos aquella noche. Pero esa es una tradición judía extra bíblica, obviamente. Sin embargo, simbólicamente esto es completamente válido. Realmente fueron todos rotos en aquella noche. La ejecución de este castigo sobre todos los dioses de Egipto se puede entender mejor entonces cuando recordamos justamente que todos aquellos dioses fueron ejecutados y fueron enjuiciados y verdaderamente aplicado todo el castigo de su juicio en todas las plagas, pero fundamentalmente en la última plaga. La última plaga debemos recordar que al matar a los primogénitos esto prefigura el Armagedón del juicio final. Según la tradición judía, entonces, algunos animales domésticos ya habían sufrido como resultado de las plagas anteriores, esto ya lo estudiamos, ¿no es cierto? Pero ahora debía ser muerto cada primogénito de todos los que estuvieran vivo en Egipto. Esta plaga iba a afectar absolutamente a todos, hombres y animales también, ¿sí? No solo al faraón, ¿no es cierto? Obviamente, sino también al buey sagrado, ¿no es cierto? Que era también un animal siempre primogénito, elegido, para ser Dios, para simbolizar un dios, ¿no es cierto? Y todo tipo de animales murieron aquella noche también. Aunque muchos de estos seres realmente no eran de valor comercial ni tenían utilidad de por sí, la muerte súbita y simultánea de todos estos animales debe haber sido sumamente impactante y debe haber provocado bastante impotencia. Y la sangre sobre las casas donde estén ustedes será una señal para ustedes. Como está escrito, esta sangre será señal para los ojos de los hijos de Israel, ¿no es cierto? No para otros, era una señal para ellos. Únicamente los israelitas y el malaj de la muerte iban a ver esta señal. Nosotros, los que creemos en Mashiach como nuestro Salvador, hemos sido injertados en Israel, ¿no es cierto? Como dice Romanillín en el capítulo 11. La sangre del Cordero de Pesach también nos cubre y protege de la muerte. Esta sangre aplicada de esta manera es la redención que recibimos como primogénitos. Este día será para ustedes un día de recordación. Así que acá ya se instituye el ritual que sería, que se continuaría a guardar. Este día se refiere al 15 de Nisan, evidentemente, ¿no es cierto? Que es el día de la remembranza por causa de la salida de Egipto que sucedió en ese día, ¿no es cierto? Por eso ese día es de fiesta al Eterno. Las instrucciones que son dadas aquí, en primer lugar, se referían a la primer celebración de Pesach, que fue lo que estudiamos básicamente aquí, ¿no es cierto? O sea, la noche que precedió al éxodo, que no fue una fiesta, ellos no estaban haciendo una fiesta en ese momento, ellos estaban realmente vivenciando todos estos hechos. Ahora se anuncia que este rito, o sea, que estas cosas debían ser después repetidas y conmemoradas anualmente. En el futuro iban a añadirse otros detalles como la eliminación de toda levadura que pudiera haber en la casa, ¿no es cierto? Y el consumo de pan sin levadura durante
durante 7 días después de Pesach. Todas estas cosas iban a ser mejor explicadas y mejor ordenadas más adelante por Yahweh mismo. La reunión para celebrar el culto en el primer y último día, ¿no es cierto?, de la fiesta, o sea que es una reunión especial, es un Mikra Kodesh, ¿no es cierto?, es una fiesta especial en la cual en ese día no se realiza ningún tipo de trabajo tampoco, no es exactamente un Shabbat, pero es un Mikra Kodesh, una fiesta solemne. Y todas estas cosas fueron instituidas un poco más adelante. Vamos a llegar a un punto, a dos puntos de controversia que han atravesado las escrituras a lo largo de todos los siglos. El tema de generación en generación y por estatuto perpetuo. En verdad, bueno, tenemos acá estas dos expresiones separadas, ¿no es cierto? Para comenzar, durante sus generaciones hay diferentes traducciones, entonces cada uno en su versión puede encontrarla de manera diferente. También ha sido traducido como a través de los siglos o de generación en generación, ¿no es cierto? Mientras que estatuto perpetuo también ha sido traducido como para todos los tiempos o ordenanza perpetua, ¿no es cierto? Una cosa de perpetuidad. En la parte del Tanaj en donde la versión en castellano usa los términos para siempre o eterno, en efecto los toma de la palabra hebrea original, que es olam, ¿sí? Esta palabra significa esconder, mantener en secreto o algo oscuro, ¿no es cierto? Es una cosa que no se ve, que no se entiende, no se sabe, no se puede ver, ¿no es cierto? Oscuridad es una apropiada interpretación de esta palabra. En su uso actual y moderno, la palabra tiene que ver con un periodo de tiempo indefinido, pero no eterno. Es simplemente una edad, ¿está? Una era, un periodo de tiempo, ¿no es cierto? Un periodo grande de tiempo, tampoco es una hora. El final de esa edad es siempre oscuro, ¿sí? Generalmente es desconocido, pero no sin fin. El uso de la palabra para siempre, olam, en el Tanaj, vamos a estudiarlo en primer momento. Por ejemplo, en el libro de Jonás, el profeta ora para ser sacado fuera del vientre del gran pez, ¿no es cierto? Y él dice, me hundí hasta la base de las montañas, las trancas de la tierra se cerraron sobre mí para siempre, sin embargo tú sacaste mi vida del hoyo, oh Yahweh, mi Elohim. Estuvo Jonás en el vientre de un pez por la eternidad, ¿no es cierto? Él dice para siempre acá, ¿no es cierto? Que la palabra es olam, justamente. Obviamente, él no estuvo eternamente en el vientre del pez. En la oscuridad, él probablemente no tenía, o sea, no tenía concepto de tiempo. Eso suele suceder 3 días dentro de un animal. Nos hace perder el concepto de tiempo. Por lo tanto, estos 3 días y 3 noches son descritos como olam, o sea, un periodo de tiempo oscuro, indeterminado, ¿sí? Otro ejemplo que podemos ver fue entonces y también más tarde cuando aparecieron los Nefilim en la tierra, cuando los hijos de Elohim cohabitaron con las hijas de los hombres, quienes les dieron descendencia. Ellos fueron los héroes de antaño, los hombres de renombre. Esto está en Bereshit 6:4. La palabra aquí traducida como antaño es olam, ¿sí? Otra versión traduce desde la antigüedad, los héroes desde la antigüedad, ¿no es cierto? ¿Existieron acaso los héroes Nefilim eternamente? Tampoco. Ciertamente no existieron desde siempre. Otro ejemplo donde la palabra olam es limitada estrictamente a un periodo de tiempo o a una edad, la encontramos en Shemot 21. Su amo lo llevará delante de Elohim, está hablando del esclavo. Lo traerán a la puerta o al poste de la puerta y su amo le agujereará la oreja con un punzón y quedará como esclavo suyo para siempre, ¿no es cierto? Acá se especifica que un siervo debe servir a su amo para siempre, ¿sí? Olam nuevamente. Esto no quiere decir que va a servir por el resto de la eternidad, ¿no es cierto? Obviamente que va a ser por el resto de su vida, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces nadie podía saber el periodo de tiempo que dura la vida de nadie de esa manera, era un periodo de tiempo indefinido y oscuro. Un pasuk muy interesante lo encontramos en el Mismor 45, porque muestra que existe tiempo después del olam. O sea que el olam no puede ser nunca la eternidad. Tu trono divino es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reinado. Esto prueba, sin lugar a duda, que la palabra olam no puede significar una eternidad, porque cuando el salmista quiso acá expresar eternidad, tuvo que decir olam vaed.
¿sí? O sea, la edad y más allá, la era y más allá, ¿no es cierto? O sea, esto y más, lo que viene después, por así decir. Aquí fue traducido como eterno y para siempre, ¿no es cierto? Esas traducciones son por siempre y para siempre, o cosas semejantes, ¿no es cierto? Pero esa duplicación, ¿no es cierto?, quiere decir que justamente el autor original necesitó agregar algo para poder referirse a eternidad. Así que podemos ver que estas traducciones así de eterno y para siempre son completamente incorrectas. No se debe traducir de esa manera, porque olam no puede significar eterno si hay algo que está más allá de lo eterno. Lo eterno no tiene nada más allá. Lo eterno ocupa todo, ¿no es cierto? Así que esto es lo que significa justamente ed, más allá, ¿sí? Significa justamente eternamente, perpetuamente también. Existen muchos ejemplos más en donde la palabra olam es obviamente limitada a un periodo de tiempo. Pero no es para cansarnos, así que yo dejo aquí citado que unos cuantos, la mayoría se encuentran en los salmos, ¿no es cierto? Pero pueden utilizar justamente el buscador de la Edward y hacer la pesquisa por ustedes mismos. Ahora vamos a ver el uso de esta palabra en el Berit Hadashah. Los libros Berit Hadashah fueron escritos en griego, eso lo sabemos. En algunos casos en hebreo y en arameo, pero después fueron traducidos inmediatamente al griego. Ahora bien, los autores del Berit Hadashah citaban pasukim, muchos pasukim del Tanaj, y cuando estaban citando lo hacían siempre de la Septuaginta, así que es la versión que fue traducida del hebreo al griego, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice, mientras que del Hijo dice, tu trono poderoso permanece para siempre, cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Esto está en Ibrim, en el capítulo 1. Y aquí el autor de Ibrim está citando al Mizmor 45, al Salmo 45, que ya citamos, ¿no es cierto? En este pasuk, la palabra olam se le da el significado de la palabra griega ayom, ¿sí? Comparemos con Ibrim 5, que también cita a otro mismo, otro salmo, el 110, dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec, ¿sí? Ayón es la palabra griega que más se acerca al significado de olam, justamente por eso la Septuaginta lo usa. Podemos decir que ayón tiene el mismo significado que el concepto hebreo olam, el significado de una era, de una etapa, de un periodo, ¿no es cierto? Ahora bien, significa ayón una edad, ¿sí? O un periodo limitado de tiempo, sí, en griego justamente ayón significa eso, no hay, en la palabra griega no existe el concepto de oscuridad que sí contiene la palabra hebrea, no podemos pretender que todo sea exacto, ¿no es cierto? Pero la parte que más nos importa es justamente lo limitado de el espacio-tiempo, ¿no es cierto? Significa una edad o un eón, ¿no es cierto? Justamente que es la palabra. Podemos probar esto tranquilamente. Uno de los pasajes más obvios de Berit Hadashah es donde la palabra ayón se refiere a una edad que se encuentra en Matías 13, donde Yahshua interpreta él mismo sus propias parábolas. Para poder enseñar el contraste entre ayón y cosmos, que son dos palabras, ¿no es cierto?, que vamos a ver ahora, comenzaremos por el pasuk 38 de Matías 13. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el acusador. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los mensajeros. De manera que como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. La traducción dice el fin del mundo, ¿no es cierto? Pero la mayoría de las referencias bíblicas contienen al margen una referencia que explica que en estos pasukim debería leerse edad, o como dice la versión de la Reina Valera, siglo, por ejemplo, en vez de la palabra mundo. ¿Cómo saben ellos esto? ¿Por qué están diciendo esto? Simplemente porque la palabra griega es aion y no cosmos. Cosmos es la palabra, pueden usar la Edward para verificar, es la palabra que se traduce como mundo, literalmente lo van a encontrar en todas partes del Berit Hadashah. Cuando aparece la palabra mundo, la palabra es cosmos, de manera que acá no se está refiriendo al fin del cosmos, al fin del mundo, sino al fin del eón, el fin de la era, ¿sí? Y la era es un periodo determinado de tiempo.
de tiempo, ¿no es cierto? Es un periodo limitado. Así que las edades tienen un principio y un fin. Y Brin en el capítulo 11 dice que las edades tienen un punto de comienzo. Por la fe comprendemos que el universo se formó por la palabra de Elohim, de modo que lo visible surgió de lo invisible. La palabra aquí, traducida como universo, es aionas, o sea, edades, es el plural, ¿no es cierto? Es simplemente el plural de aion. Así que significa eso. En realidad está diciendo, por la fe comprendemos que las edades se formaron por la palabra de Elohim, otra cosa diferente. Hola César, buenas tardes. Hola José Luis, bienvenido. Entonces, este paso que está diciendo que Elohim formó las edades, ¿sí? Por lo tanto, las edades tienen un principio, ¿sí? Esto es también testificado por Ibrín en el capítulo 1, que dice, pero en estos últimos días nos ha hablado por un hijo, a quien nombró heredero de todo y por medio de quien también hizo el universo. Nuevamente, aquí debía haberse traducido, también hizo las edades, ¿sí? Edades implican tiempo, no espacio, de manera que la traducción es completamente errónea, ¿sí? La traducción universo es moderna y no aplica a los originales antiguos, mismo caso que hemos visto que sucede con Olam. Sabemos que Yahshua HaMashiach, o sea, el verbo de Yahanan, ¿no es cierto?, en verdad creó al mundo, ¿sí? Pero esto no es lo que el autor de los Ibrí nos estaba diciendo. Él estaba afirmando que Yahshua HaMashiach creó las edades del tiempo, ¿sí? El tiempo simplemente no existía antes de la creación. El tiempo es una cosa creada de la misma manera que lo es el espacio. En efecto, el autor hace referencia a una promesa de Elohim que Elohim hizo antes de que comenzara el tiempo, que está en Tito 1.2, dice, basada en la esperanza de la vida eterna, Aionian, ¿no es cierto?, de las edades, que el Elohim que no miente prometió desde antes del comienzo del tiempo, ¿sí? Y aquí es pro cronon Aionian, o sea, antes de que comenzaran las edades. Esa sería la traducción más correcta. Así que es algo verdaderamente infortunado, por decirlo de manera suave, que los traductores no entendieron realmente la doctrina de las edades. Si ellos hubieran trasladado el pasaje como se lee, ¿no es cierto?, en lugar de tratar de traducirlo basado en sus propios entendimientos, solo porque no se entienden, no tenemos el derecho de cambiar las cosas, ¿sí? Hubiera sido algo mucho más simple para nosotros comprender cómo Elohim creó el tiempo, realmente, el cual fue dividido en varias edades, cosa que vamos a estar estudiando en breve. Aquí es donde una traducción más literal ayuda. Por ejemplo, la traducción literal de Young se lee de esta forma: sobre la esperanza de una vida perdurable, la cual Elohim, que no miente, prometió antes de los tiempos de las edades. Esto sería está mucho más aproximado, ¿no es cierto?, a lo que dicen los originales. Otra versión dice, con la esperanza de vida de edad perdurable, la cual Elohim, que no puede mentir, prometió antes de la edad durante los tiempos. O sea, se trata de traducir las cosas lo más cercano posible a los originales. De manera que, en conclusión, Olam ha sido traducido como eternidad, significa únicamente era, ¿sí? O sea, un periodo determinado de tiempo que tiene comienzo y que tiene fin. Como Yahweh ha determinado las eras en un sistema o el tiempo ha sido dividido en eras, y que este es un tema que vamos a estudiar en la otra serie que que les vengo anunciando que estamos por comenzar, ¿no es cierto? Como adelanto, les voy a decir solamente que se relacionan con las fiestas de las cosechas, ¿no es cierto? De esta manera, la comprensión de guardar Pesach, Jucat Olam, en vez de ser traducida como por estatuto perpetuo, ¿sí?, que la palabra no es perpetuo, queda mejor traducida como por estatuto de la edad, ¿sí? Cuando la edad de Pesach terminó la obligación de guardar Pesach a la manera antigua. Lamentablemente esta verdad será resistida por muchos que siempre se aferran a las tradiciones, pero no parece muy confiable aceptar la opinión de quienes tienen intereses en conservar su propio poder sobre las personas. Claro, caso más que claro del rabinato, ¿sí? Si hemos despertado a la oscura ansia de poder del sacerdocio católico, caer en las manos del fariseísmo es salir de una jaula para entrar en la otra. Sin embargo, la verdad nos hará libres, y al ser como hoy, estas instituciones se oponen al reino de Yahweh y su Mashiach, pretendiendo usurparlos para sí mismos y negando a la gente el paso a la siguiente etapa, que Yahweh es el que decide y el que establece su comienzo y su fin.
Hamatzot, los panes sin levadura. 7 días comerán panes ácimos, en el mismo primer día eliminarán la levadura de sus casas, porque cualquiera que coma pan leudado desde el primer día hasta el 7.º día, esa persona será cortada de Israel. Celebrarán una ocasión sagrada en el primer día y otra ocasión sagrada en el 7.º día, esto es Mikra Kodesh. Ningún trabajo en absoluto se hará en ellos, solo lo que cada persona vaya a comer. Eso solamente podrá prepararse. En estos difiere levemente de lo que es un Shabbat. Observarán matzot, ácimos, porque en este mismo día saqué a tus ejércitos de la tierra de Mitzrayim. Observarán este día a través de los siglos como una institución perpetua. Nuevamente acá tenemos ese olam. En el primer mes, y los siglos, ¿no es cierto?, terminan. En el primer mes, desde el día 14 del mes por la tarde, comerás pan ácimo hasta el día 21 del mes por la noche. Ninguna levadura se hallará en sus casas por 7 días. Porque cualquiera que coma algo con levadura, esa persona será cortada de la comunidad de Israel, sea un extranjero o un ciudadano del país. No comerás nada con levadura. En todos sus asentamientos comerán pan ácimo. En el primer mismo día tienen que eliminar la levadura. Así que esto nos enseña que hay que eliminar todo hametz, ¿no es cierto? Que es la levadura, todo lo leudado, durante la mañana del 14 de Nisan, ¿no es cierto? O sea, antes de comenzar la parte de entrar, ¿no es cierto?, en la redención, no debe de haber nada en la casa, ¿no es cierto? No puede haber ya más levadura porque, como ya lo dijimos, entrar en la casa, comer el cordero, simboliza justamente es aquel acto que después realizaría Mashiach. Y no puede haber nada de pecado en el lugar donde él va a pasar. Como esta fiesta es instituida por Yahweh como parte del pacto, ¿no es cierto? Cualquiera que la transgrediera debía ser cortado del mismo, ¿no es cierto? Será cortado de Israel, dice, siguiendo la regla de los pactos de sangre que nosotros ya estudiamos en Bereshit en los capítulos 39 y 40. Antes del mediodía tiene que ser eliminada toda la levadura, ¿no es cierto? Su alma será cortada de Israel. No se refiere a darle la pena de muerte, obviamente, a la persona, sino que su alma es cortada de su relación espiritual con el pueblo de Israel y con el Eterno, ¿sí? Como está escrito en Vayikra, dice, esa alma será cortada de mi presencia, no que la van a cortar en pedazos. La levadura simboliza varias cosas, como ya sabemos en las escrituras. La levadura de los fariseos, por ejemplo, que simboliza hipocresía, o sea, no vivir lo que se enseña. La levadura de los fariseos y los saduceos es una doctrina falsa, está representando falsas doctrinas. La levadura de Herodes es una soberbia y astucia política, ¿no es cierto? Cosas más sociales. La levadura de malicia y maldad, que aquí es la jactancia, el adulterio y la mentira, ¿no es cierto? Como nos dice Corintiyim Aleph en el capítulo 5. Todas estas manifestaciones de levadura, por así decir, son pecado ante el Eterno, que quiere que nos presentemos totalmente apartados, o sea, kadosh para él. En resumen, la levadura simboliza el pecado, básicamente. La importancia que da la Torah para la eliminación de todas las sustancias leudadas y de la prohibición muy rígida de que no comer estas sustancias en esos días, enseña varias cosas. El pecado fue eliminado con la muerte del Cordero de Elohim, por eso no puede haber ninguna levadura dentro de la casa, simbolizando de esta manera la efectividad de la sangre. Si hubiera alguna levadura, estaríamos diciendo que la sangre no fue completamente eficaz. Para ser parte de la redención final hay que trabajar meticulosamente para eliminar todo pecado de la vida personal, o sea, nuestra casa, porque somos templo de Yahweh, de manera que nosotros también trabajamos para nuestra limpieza interior. Y Yahshua es también, obviamente, al mismo tiempo el pan sin levadura y sin pecado que es ofrecido a todo israelita para que lo reciba personalmente y sea parte de la redención. Una ocasión sagrada en el primer día y otra ocasión sagrada, Mikra Kodesh, en el 7.º día. En el día 15 de Aviv, el primero de los 7 días, los panes sin levadura, después de la noche de la comida de Pesach, la gente debía reunirse para una reunión, un culto, ¿no es cierto? Este es el primer caso en las Escrituras en que se menciona una convocación para un propósito semejante. La primera vez que tenemos una reunión de adoración pública, ¿no es cierto? Santa convocación es una traducción muy exacta y apropiada del término hebreo que es Mikra Kodesh. Significa una reunión convocada por orden expresa de Elohim para fomentar la santidad.
Durante la semana de la fiesta de los panes sin levadura hay 2 días festivos, ¿no es cierto? Que a veces se los llama Shabbats, ¿no es cierto? El primer día y el séptimo. En sí son días de reposo, como hemos visto, son prácticamente iguales al Shabbat, pero no son exactamente Shabbat. Lo que el verdadero nombre es Mikra Kodesh, pero a veces se van a encontrar en muchos lugares que dicen que son Shabbat. Eso a mi modo de ver, no es el problema de que no sea exacto, sino que genera confusiones, como cuántos Shabbat hay en una semana o cosas por el estilo, ¿no es cierto? De manera que es mejor llamarlos Mikra Kodesh, como está mencionado en las escrituras. A diferencia del Shabbat semanal, en estos Shabbat sí está permitido hacer fuego para cocinar lo que se va a comer durante el día. Hay que guardar los panes ácimos para que no fermenten y guardar el día para no hacer trabajo, ¿no es cierto? En estos días lo único que podía hacerse era preparar los alimentos y como los panes fermentan rápidamente, había que hacerlos en el momento, ¿no es cierto? Todo lo que sea cereal siempre fermenta. El proceso de fermentación representa el pecado, como ya dijimos, y está simbolizando la esclavitud de Egipto, que la salida de Egipto ocurre justamente después del sacrificio del cordero y está de esta manera relacionada con el pan sin levadura. Ahora el pan queda sin levadura. Esto nos enseña que la muerte de Mashiach produce libertad de la esclavitud del pecado. Ciertamente el sacrificio del cordero es la condición para poder celebrar la fiesta de la libertad. Si una persona no se apropia de la muerte de Mashiach, no será libertada simplemente de la esclavitud del pecado y de la muerte. De manera que todos aquellos que hoy festejan Pesach sin Yahshua, festejan en vano, literalmente, porque la realidad de aquellas sombras ya ha venido. El extranjero, el que no siendo israelita viviera temporal o permanentemente entre el pueblo hebreo, pero sin aceptar su religión, o sea, sin haberse circuncidado, no podía realizar estas prácticas, ¿no es cierto? La palabra aquí, ger, de extranjero, se refiere al que no ha hecho la conversión, ¿no es cierto?, circuncidándose. Natural del país ya es un israelita mismo, ¿no es cierto? El país se refiere a Canaán, a pesar de que no estaban en Canaán, ¿no es cierto? Pero se consideraba su verdadero hogar y a él se dirigían, supuestamente, ¿no es cierto? La expresión natural del país entonces se aplicaba a los que nacían como israelitas, aunque sabemos perfectamente que habiendo nacido en Egipto, según nuestros conceptos actuales, ellos serían egipcios, ¿sí? Pero para los conceptos antiguos, de cualquier manera, la nacionalidad dependía de la ancestralidad y no del local de nacimiento. Moshe entonces convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan y escojan corderos para sus familias y sacrifiquen la ofrenda de Pesaj. Tomen un manojo de hisopo, empápenlo en la sangre que tendrán en las vasijas y apliquen un poco de la sangre que tengan en las vasijas sobre el dintel y sobre los 2 postes. Ninguno de ustedes saldrá fuera de la puerta de su casa hasta la mañana, porque cuando Yahweh pase para azotar a los misritas, verá la sangre sobre el dintel y los 2 postes, y Yahweh pasará sobre la puerta y no dejará que el destructor entre a azotar su hogar. Ustedes observarán esto como una institución perpetua para ustedes y para sus descendientes. Se esperaba entonces que los ancianos mostraran el camino a los más jóvenes. Moshe los instruyó para que observaran Pesaj, ¿no es cierto?, sabiendo de que el resto de la nación los seguiría, porque en aquella época los ancianos eran respetados, los ancianos eran los cabezas de familia, ¿sí?, o los más ancianos, tal vez no fuera directamente el cabeza de una familia, pero sí los más viejos y de cualquier manera tenían una postura de autoridad superior a los de los demás, ¿no es cierto? Esto muestra que el sistema de gobierno de Yahweh, que nunca se centra en una única persona, a pesar de que el líder que él elige siempre, el que tiene contacto con él de forma directa, tiene este tipo de estructura. Los ancianos no tenían contacto directo con Yahweh, era Moshe el que les informaba de todas las cosas, ¿sí? Inclusive Aarón recibía las palabras de Yahweh a través de Moshe. Esto era así porque eran los comienzos de la nación, ¿no es cierto? Sin embargo, Moshe sería reemplazado después por Yahoshua, ¿no es cierto? Josué, que es un tipo de Mashiach, para conducir al pueblo a la tierra prometida. Ni Moshe ni Aarón entrarían en la tierra prometida porque en simbología la tierra prometida es Sukkot, y en esa etapa no entrará ni la ley ni el sacerdocio sinaíticos, lo que estaba representando aquí estos 2 hermanos. A pesar de que en la historia ellos ingresaron a la tierra prometida, los israelitas, ¿no es cierto? No ellos 2.
y establecieron el sacerdocio, levantaron el templo, tuvieron sus reyes, o sea, representaron todas estas cosas. Vemos que ninguna fue perfectamente correcta, sino que fueron sombras, fueron todas representaciones de lo que debía suceder y ser hecho, ¿no es cierto? Por eso fue permitido que ellos escenificaran todas estas cosas. Moshe está aquí justamente transmitiendo las órdenes de Yahweh a los ancianos para que ellos las transmitan al pueblo. Esta orden gubernamental aún existe hoy y permanecerá durante el tiempo del milenio por lo menos, ¿no es cierto? Lamentablemente sabemos que en los momentos en que no había cabeza reinante en Israel, el pueblo era esclavizado nuevamente, ¿no es cierto? Cae bien. Sobre todo esto lo vemos en la época de los jueces, por ejemplo. Hasta que Yahweh levantaba un nuevo juez y tenían paz por un determinado periodo de tiempo. Esto fue para demostrar que únicamente bajo su reinado ellos estaban bien, pero el pueblo siempre tiene poca comprensión y finalmente pidieron tener rey como todas las naciones. A pesar de que todas estas cosas fueron sombras, lo son de manera muy perfecta, sí, porque no son simplemente sombras diseñadas por Yahweh, son sombras que contienen el dedo del hombre, por así decir, ¿no es cierto? Sí, lo otro era llamado el dedo de Yahweh, esto es el dedo del hombre. Por eso en ella encontramos graves imperfecciones, sí, que fueron permitidas para que nosotros hoy las veamos y comprendamos, que una vez que únicamente bajo su gobierno vamos a tener paz y prosperidad verdaderas. Hoy Él nos está levantando, no está, levantando un único Moshe, sino muchos, porque habiendo terminado la etapa de la producción, cuando llegó el primer fruto, ¿no es cierto? Y cayó por tierra, dando comienzo a la etapa de la expansión, de la cual estamos hoy preparándonos para salir, o sea, y entrar en la etapa del reino, pasando por la cosecha. Habiendo terminado esa etapa, ya nos estamos preparando para la nueva. Por eso hay muchos líderes que están preparando a muchos ancianos que a su vez deben llevar las órdenes de Yahweh al pueblo. Todos, cada uno debe prepararse de la forma en que le es indicada, ¿no es cierto? Este será también el principio de gobierno en el reino, como vamos a ver más adelante. Y cuando ustedes entren en la tierra que Yahweh les dará, como ha prometido, observarán este rito. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito, ustedes dirán, es el sacrificio de Pesaj para Yahweh, porque él pasó sobre las casas de los israelitas en Mitzrayim cuando azotó a los mitzritas, pero salvó nuestras casas. El pueblo entonces se postró en homenaje. Y los israelitas fueron y lo hicieron así, tal como Yahweh les había mandado a Moshe y Aarón, así lo hicieron. ¿Qué significa este rito? Esto estaba supuesto, ¿no es cierto?, que las ceremonias de Pesaj despertarían en su momento curiosidad y que cada generación sucesiva desearía conocer su origen, ¿no es cierto?, y significado. Cualquier niño habría hecho exactamente esta pregunta. Esta tarea sería transmitida para cada uno de los descendientes, ¿no es cierto? Los rabinos afirman que este encargo lo realizan los ancianos, porque fue a ellos a quienes Moshe estaba dirigiéndose para que ellos llevaran estas órdenes al pueblo. Pero la verdad es que la orden es para todos y cada uno, porque como queda patente en el capítulo 3, en el que se repiten todas estas cosas, que dice, Moshe le dijo al pueblo, acuérdense de este día en el que ustedes salieron libres de Mitzrayim, la casa de servidumbre, como Yahweh los libró de ella con mano poderosa. Ningún pan leudado deberán comer. Ustedes salen libres en este día, en el mes de Abib. Así que cuando Yahweh los haya introducido en la tierra de los kenanitas, los hititas, los semoritas, los givitas y los jebusitas, la que les juró a sus padres que les daría a ustedes, una tierra que fluye leche y miel, ustedes observarán en ese mes la siguiente práctica. Por 7 días comerán panásimo y en el 7º día habrá una festividad para Yahweh. Durante los 7 días se comerá panásimo, ningún pan leudado se encontrará contigo, ninguna levadura se hallará en todo tu territorio. Y le explicarás a tu hijo en ese día, esto es por motivo de lo que hizo Yahweh por mí cuando salí libre de Mitzrayim. Y esto te servirá como señal en la mano y como recordatorio en la frente para que la Torá de Yahweh esté en tu boca, y de que con mano poderosa Yahweh te libertó de Mitzrayim. El pueblo solo comió Pesaj en la tierra prometida 40 años más tarde. Si Moshe estaba hablando con todo el pueblo en este momento a través de los ancianos. De la misma manera en que el enviado se identifica con el que envía, como ya vimos en el caso de los enviados de Yahweh, ¿verdad? Así como Moshe era enviado por Yahweh, él a su vez enviaba a los ancianos al pueblo, ¿sí? Hablaba digamos, con el pueblo a través de los ancianos, así como Yahweh hablaba al pueblo a través de Moshe.
de esa manera, ¿no es cierto? No para instituirlos como poderes, sino como guías y ayudadores, justamente, porque siendo los cabezas de la familia, eran los que tenían la autoridad sobre sus grupos, ¿no es cierto? Los ancianos aquí entonces eran la vida femenina, como ya estudiamos, la ayuda idónea de la cabeza, que en este momento está representada por Moshe, para la multiplicación y crecimiento de la planta, o sea, llevar las órdenes a todo el pueblo, a todas las partes de la planta, hasta las últimas ramitas y hojitas, ¿no es cierto? Finalmente resulta más que obvio que el esto te servirá como señal en la mano y recordatorio en la frente, se está refiriendo a guardar las fiestas y no a ponerse cajitas o cuerditas amarradas al cuerpo, porque no tiene mayor sentido ese tipo de ritual. Bien, habiendo terminado ahora sí con el primer Pesaj, doy por encerrado, quedo esperando sus comentarios y hola Micaela, buenas tardes. Y preguntas lo que necesiten hacer. Dice Mili, entonces no deberíamos celebrar Shabbat ni las fiestas. Yo no hablé de Shabbat, estoy hablando de específicamente Pesaj. Vamos a ver en la próxima serie. Les va a quedar mucho más claro todo. Sin esa serie no vamos a poder seguir avanzando en la comprensión completa de las escrituras, ¿no es cierto? Cómo es el tema de las eras y demás cosas. Cuando éramos nenes usábamos chupetes, de grandes ya no lo usamos. No despreciamos a los chupetes, los seguimos usando con nuestros hijos, nietos y demás, ¿no es cierto? Las siguientes generaciones de los pequeños lo siguen usando. No es que lo estamos despreciando, sino que una vez llegada la realidad no podemos seguir atados a las sombras. Hay muchísimas cosas. Por eso también vamos a ver en su momento cómo estas cosas eran... ¿Se cayó? No sé si se cayó. Estas cosas eran discutidas en la época de Shaul, ¿no es cierto? Que él decía, no sean juzgados por tiempos y fiestas y todas esas cosas, ¿no es cierto? No se trata más de mandamientos como lo fueron en aquel momento, ¿no es cierto? Porque en aquel momento eran sombras y ellos necesitaban incorporar todas estas cosas. Estamos como en una escuela, por así decir, donde a ellos les estaba siendo repetido y enseñado toda una serie de cosas todo el tiempo. Entonces, ese es el sentido realmente de las antiguas fiestas. Dice Carla, ¿se puede decir entonces que el pan sin levadura sería la palabra? Cualquier otra cosa representaría la levadura que puede hacer crecer, cualquier otra cosa no, el pecado, básicamente es el pecado, es eso, ¿no es cierto? Todo lo negativo es la levadura, que puede hacer crecer en nosotros malas interpretaciones y dar lugar a elucubraciones. Es el pecado. Es esa condición que tenés adentro. No es cualquier otra cosa. El pecado se puede manifestar de muchas formas, ¿sí? O sea, cualquier otra cosa puede ser muchas manifestaciones diferentes del mismo núcleo central de maldad que está arraigado en nuestro interior, ¿no es cierto? Digámoslo así. Es más correcto verlo desde ese punto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si nadie más tiene preguntas, voy a dar por encerrado. Entonces, los espero mañana, ¿no es cierto? Mañana sí, digo bien que seguimos con la otra serie. A ver si ya terminamos esa otra serie en esta semana. Que Yahweh nos siga bendiciendo grandemente y siga explicándonos acerca de todas las verdades que tiene para darnos. Dice Carla, justo se me había cambiado solo y se me puso en otro vivo. A veces tiene un automático. Y acá tuvo una pequeña caída por un segundo, tal vez fue eso. Y de los que ahora, dice Mili, los que ahora usan talit y usan el versículo que algunos tomarán del talit de ellos, ¿a qué se refiere? Exactamente a eso, a que algunos se tomarán del talit de otros. El talit no es no es bíblico tampoco. Eso también lo podemos estudiar en otro momento, ¿no es cierto? También cuando toquemos eso, pero no es exactamente cómo está aplicado en ese pasú.
Sucede que sí, muchos se aferrarán realmente. Ahora, la cuestión es si eso es bueno, si eso es malo y a qué se aferrarán exactamente. Muchos se van a buscar las cosas, pero no tenemos que volver a las partes equivocadas, ¿no es cierto? O sea, tanto Judá como Efraín cometieron errores y fueron lanzados al exilio, ¿no es cierto? ¿A qué nos vamos a aferrar? A los errores que los dos cometieron. Si nos vamos para ese lado, terminamos en el exilio de nuevo. No nos tenemos que aferrar a sus errores, sino a las cosas correctas que debía haber en el pasado. Sin embargo, tampoco nos podemos aferrar a el pasado, porque han sucedido nuevas cosas. ¿De qué nos sirve aferrarnos a judíos si ellos todavía no creen en Mashiach? No es correcto el camino completo. O sea, podemos sí acercarnos, ¿no es cierto? Pero no aferrarnos en el sentido de imitarlos en todos. Si los imitamos en todos, como muchos lo están haciendo ahora, van a terminar negando a Mashiach, porque ellos lo niegan. Y han convencido a muchos, lamentablemente. Esa es la cosa, ¿no es cierto? No es correcto aferrarse al judaísmo, y eso es lo que está haciendo la mayoría hoy. ¿Sí? El judaísmo actual no tiene nada que ver con las raíces antiguas. Y eso es una cosa que ellos lo van a negar a rajatabla, y sin embargo a lo largo de los estudios de a poco vamos demostrando cómo, y vamos viendo en las escrituras mismas, cómo ellos han tergiversado, han retorcido muchas cosas y se las apropian para respaldarse, ¿no es cierto?, para respaldar su propia postura. Sin embargo, esa postura no es correcta y ellos mismos están negando las escrituras en muchos casos. Y eso es lo incorrecto. En realidad lo que debemos hacer es señalarles sus errores para que salgan de ellos. Muchos también están saliendo realmente, muchos están comprendiendo todas estas verdades. Lo que pasa es que también estamos en una época de transición y hay mucha confusión, ¿no es cierto?, para todos. Pero es normal. Se aferran al judaísmo por miedo al paganismo, pero el judaísmo está tan pagano como cualquier otro paganismo, ¿no es cierto? Porque es totalmente falso el judaísmo actual. No tiene nada que ver con las escrituras, es una cosa absolutamente rabínica, es una religión que ellos se inventaron y que tiene poco contacto con las escrituras, ¿sí? Mantiene un contacto superficial como para decir de ahí venimos, pero nada más. Todas las obras de la carne son levadura, exactamente, Micaela. Todas las obras de la carne son pecados, son producto del pecado, ¿cierto? Entonces son levadura, todas. Todas ellas son cosas que agregan a lo natural, ¿no es cierto? A la cosa correcta crece, ¿no es cierto? Ese es el efecto de la levadura, ¿no es cierto? Siempre agrega cosas, siempre empeora la situación. Eso es el pecado, realmente. Es un símbolo, obviamente, ¿no? Pero bueno, simboliza exactamente eso, sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces nos vemos todos mañana. Abba los siga bendiciendo y shalom a todos. Hasta mañana.